Buen día a todos, a todas. Vamos a iniciar con la presentación de esta publicación. El título se llama Acercamiento histórico y traducción al español de Luz del alma cristiana en lengua de Michoacán, de Maturino Gilberti. Es un avance de publicación que se está haciendo en coedición entre la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. Bueno, el Luz del alma es un texto publicado en castellano en 1554 y en 1568 apareció una traducción en lengua de Michoacán. En ah, en la portada dice que es un trabajo de Maturino Gilberti. Y lo que vamos encontrando en este texto, tanto en el texto castellano como en la traducción en lengua de Michoacán, es una gran influencia del pensamiento humano, del pensamiento humanista que se expandió en Europa y que estaba transformando las formas de pensamiento, de razonar, de analizar al hombre. Y en Europa fue como una corriente que indujo a la generación de pensamientos, ideas y que al final derivó en publicaciones, diferentes formas de publicaciones, y ese tipo de pensamientos va llegando a América. Y Luz del alma es lo que va reflejando. Entonces, en Luz del alma vamos a encontrar esas formas de pensamiento humanista, pero si en Europa valoraban el pensamiento humanista de España, de Francia, de Inglaterra, de los Países Bajos, en América pasó lo mismo. Se valoró el pensamiento de los nahuas, de la gente de Michoacán, de los zapotecos, de los mixtecos, de los mayas, y ese es el tipo de pensamiento que va encontrando en estos documentos. Tenemos el escenario, pues es este. Hay una gran producción de documentos en lenguas indígenas. El primer acercamiento fue la publicación de artes gramáticas, después vocabularios, y ya esto permitió a poco tiempo la publicación de doctrinarios. ¿Qué son los doctrinarios? Es un tipo de literatura muy de moda en Europa. Cuando se traslada esa literatura a América, a lenguas indígenas, vienen lo que son las figuras literarias, igual creación de literatura indígena. Y lo mismo trae pensamiento europeo que pensamiento indígena, pero al acudir al pensamiento indígena no pueden evitar el acercarse a la identidad cultural de las naciones desde antes de que llegaran los españoles. Y esto es lo que se va observando en Luz del alma. Y no fueron documentos así tan sencillos. En principio, pues vamos viendo en la época en que había mucha restricción, que teníamos ahí la Santa Inquisición, y de hecho la Santa Inquisición intervino y levantó, incautó este tipo de documentos y pues permanecieron ahí en las bodegas hasta que muy recientemente se fueron dando a conocer, rescatando como textos. Faltan sus estudios, sus traducciones y esto es lo que estamos haciendo ahorita. Sobre los contextos escriturales hispanos y novohispanos en el siglo XVI, la historia va caminando de esta manera. La península ibérica, que en la mayor parte era un territorio musulmán, fue recuperado por los castellanos y esto fue en 1492 y al poco tiempo, casi inmediatamente, viene esta incursión de España hacia América, pero con esta incursión también sucede viene otra influencia cultural. En Europa y en España particularmente, la lengua dominante era el latín. Todo
documento oficial, discurso, libro, se hacía en latín. Entonces, cuando llegan a América, fue un problema la comunicación con el latín, porque los primeros europeos que llegan a América no pues era gente mercenaria, realmente eran mercenarios, solamente hablaban castellano, pero de las cantinas. Entonces, tuvieron que ir aprendiendo, los mismos españoles tuvieron que ir aprendiendo a usar el español. Y, y esto pues es de reflexionarse, porque mientras que el español está tratando de acomodarse, de encontrar su estructura y su uso, a la par las lenguas indígenas están emergiendo de la misma manera. Son las influencia humanista. Bien, ahora vemos nos vamos directamente al texto de Gilberti. Puedes pasar la imagen, por favor, donde dice contexto michoacano. Este es lo que se rescató de la portada del libro Luz del Alma. Aquí nos dice que es una obra de Maturino Gilberti y se presentó al obispo de Michoacán, a don Antonio Morales de Molina, en 1568. Bueno, sobre la estructura de Luz del Alma, este es curioso, ¿no? Porque la Luz del Alma en castellano traía una estructura. Esta traducción de Luz del Alma en lengua de Michoacán tiene la misma estructura. Y con eso ya brincaron las primeras trabas que ponía los órganos reguladores de aquella época, y ahí la Santa Inquisición, y ya pasó la primera etapa. Sin embargo, el contenido difiere, porque ya no es lo que dice el texto de Meneses. Es Luz del Alma de Gilberti, nos empieza a acercar a otro escenario. Miren, vamos a ver una imagen de cómo está el texto. Este es lo que encontramos en Luz del Alma. ¿Y qué es lo que dice? Podríamos leer así rápidamente, donde dice: Guaporo, Guanapaspera, Qua, Hingis, Guanampet, para Posraca, no san, Minzica, Parin, Dioshni. Dicen, es que ustedes tienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones, y pues, ¿cómo van a confiar en Dios? Bueno, eso es lo que dice el texto. Y eso nos acerca al pensamiento aquel donde dice, bueno, ¿y quién es ese Dios en el que tenemos que creer? Si nosotros tenemos lo nuestro en los que sí nos traen resultados. Y ese texto, todo el texto como ese tipo de información va arrojando. Sin querer, el autor del diálogo está transmitiendo una cultura, una doctrina cristiana, pero realmente el que está escribiendo está transmitiendo pensamiento local. Y eso encontraríamos en todo lo largo. Por ejemplo, aquí nada más abajo. Hingix tu suape parini tinaspoca no caxtero yuriri shurutaspani picuareraki. Esa es una forma de hacer, de curar. Si lo podemos ver aquí adelantito, en el siguiente, dice, ya es la traducción, estaba leyendo en purépecha. Dice la traducción así: hacen algunos grupos de engañadores que de los tiempos se dicen ser expertos y van diciendo que el día de la flor es muy buen tiempo para salir a buscar el sustento propio, y que los concebidos en el día del zorrillo van a ser muy rencorosos y que pueden percibir cuando habrá buen tiempo para hacerse de alguna riqueza, y muchas tonterías más con las que van engañando a la gente, dejando de confiar en Dios, y del artificio de las parteras cuando convencen a la gente de que por un tiempo no se debe sacar al fuego ni que las brasas se debe alzar para que el hijo no quede estrábico. Es que, miren, para empezar, cuando están escribiendo este documento,
ya nos están diciendo cuál era el sistema de calendario prehispánico, cómo se nombraban los días y luego cómo cualquier día no era un día era diferente a otro. Entonces, dependiendo del día que nacías, así nacías marcado y ese iba a ser tu destino o tus habilidades o tus cualidades y sobre eso pues podía decir, sobre eso se le iba educando al niño. Y otra que un poquito más abajo de la partería, una tradición milenaria y aquí en Michoacán, y las parteras tenían sus propias reglas y eso garantizaba que los infantes crecieran y se desarrollaran bien en una cultura, en un clima muy particular de esta región. Aquí podríamos ir avanzando, haciendo otra lectura cuando dice, vaciando agua, se ponen a mirar dentro de ella, divulgando que la muerte merodea. Eso de vaciar agua, para la gente que se acerca a las comunidades, hoy todavía se practica. Y solamente es vaciar agua en una tina y empezar a ver sobre el agua, y de ahí se pueden hacer varios pronósticos. No diré adivinanzas, si realmente son pronósticos. Y la gente le tiene tanta fe que al final sí sucede. Es un misterio, ¿eh? Vienen muchos ejemplos sobre creencias antiguas. Me voy a ir rápidamente a mitad del párrafo donde dice, también cuando en el camino se atraviesa un lagartijo y viéndole se les desfallece el corazón diciendo que la lagartija se les atravesó porque les está previendo de que su esposa va a pecar en su propia casa. Bueno, no digo que cualquier lagartijo, es un tipo de lagartijo particular el texto no dice cuál, pero acá en las comunidades todavía saben qué tipo de animal al atravesarse es pues está previniendo. Un poquito más abajo, donde dice, y también cuando el zorrillo escarba al pie del granero o escarba al pie de la choza, entonces viéndole, también se comienza a creer diciendo que ese es el futuro que le depara ese hogar. Y también cuando el coyote aúlla y justo al momento de escucharse, el sol se va ocultando y van asegurando que ese coyote es un mal presagio para la gente, por eso está aullando. Bueno, ese tipo le llama el documento agüeros y supersticiones, pero la verdad es que todas las culturas, en todo el mundo, estamos llenos de agüeros y supersticiones y eso como que rige nuestra cultura. No, sin ir muy lejos, aquí con nuestros vecinos del norte, dicen que el piso 13 no existe, del piso 12 pasan al piso 14, porque si existiera el piso 13 estaría maldito. Imagínense. Acá también en muchas creencias que dicen que no hay que salir corriendo a atravesar abajo de la escalera porque te va a ir mal. Y eso la gente todavía lo da como un hecho. Bien. Tenemos la siguiente imagen. Voy a leer rápidamente. Dice, Kayamen tawakurita tachanjas kato ¿qué dice? A ver, lo leemos acá. Kayanim has eweri ses atsupenska Jimenguemento iseti iskimate par shurika hindeki mamaru mite kasupiati katuyam mite pok himaki huac powaka himaki hukaka pewaka hinde supiati ya hukakeka. Está hablando en la siguiente hoja vemos la traducción. Dice, lo que los médicos hacen al sanar aspirantes sobre el cuello de los pacientes o cuando sanan vaporizando de las manos o creen poder limpiar la sangre y también los que hieren en una hilera de cascarones de huevo rotos por las gallinas. Este tipo de creencias, el que los escribió sabía lo que estaba escribiendo.
porque son creencias vigentes. Quisieron quitarnos esas creencias, pero el que los escribió se preocupó porque quedaran documentados lo que nosotros o lo que esta cultura cree. Bien, vamos a la siguiente, por favor. Sobre el alma. Dice en el texto purépecha, esta es la traducción. Este alivio del alma semejante es a un experimentado médico que conoce toda variedad de medicamentos y también conoce todos los lugares en donde se dan estos medicamentos y no dudando de su aplicación a los pacientes, sabe aplicarlos exactamente ahí donde la enfermedad lo amerita y en el día preciso. Esto es así. Cuando por enfriamiento se enferma o por enfriamiento en las plantas de los pies le adolecen en esos pies, para este tipo de padecimiento de pies, no procede aplicar un medicamento frío, siendo que el diagnóstico es por enfriamiento de pies lo que le está causando ese dolor. Entonces se le debe aplicar algo caliente que torne en pies calientes aquellos pies que fríos estaban, aliviándoselos. Si le duelen los pies porque se le estaban sobrecalentando, entonces tampoco procede a aplicar medicamento caliente para que ese no le atice más el dolor de pies. Entonces solo necesita una aplicación de medicamento que sea más fresco, con lo que sienta alivio para sus pies. Así está el texto, pero ¿qué nos va diciendo? Que lo que hacen los médicos no es un experimento. Ellos ya traen una experiencia y conocen de plantas y saben qué parte de la planta sirve para qué curación, pero no solo eso, sino cuándo se siembra, cómo se siembra, cuándo se cosecha y cómo se procesa y cuándo se aplica. Pues todo eso nos lo va diciendo el texto. El siguiente, por favor, sobre la retórica. Esto también va encontrando uno en este tipo de textos, porque mientras vemos nosotros que un doctrinario castellano pues viene con cierto orden, cierta rigidez y que se tiene que respetar al que está hablando porque a lo mejor es un representante de Dios, en estos doctrinarios en lengua indígena se topa uno con este tipo de textos. Miren, dice, cuando alguien está trabajando en algo y de pronto comienza a alocarse con esa herramienta de trabajo que está usando y que diga, pues sí, pues este hechizo ya me tranquiliza mucho, pues algo lo hechizó. Lo hechizó trabajando y esto todavía pasa en nuestros pueblos. Más adelante dice, como también se platica en donde hay un muerto, al decir, pues sí, pues ni un consejo nos dejó, algo que me hubiera ilustrado, o al menos un amargo sabor de boca, como para dejarme con la vista bailando, pero ¿cómo se fue a morir tan pronto? Entonces, cuando uno se acerca a un velorio en un pueblo y la gente es ajena a la cultura, pues ven que ahí la gente que está velando al muerto, pues están risa y risa, platicando. Entonces eso pues incomoda un poquito a la gente ajena a la cultura, dice, es una falta de respeto. Pero es un desconocimiento de la cultura. Acá la muerte lo vemos diferente y el documento lo está diciendo. Y más adelante dice, y también cuando un búho se escucha cantar por la noche, escuchándole también se angustian y hasta el sueño van perdiendo diciendo, ahora sí, ya me llegó la calamidad, pues el búho nomás no cesa de cantar, horrible presagio es, y diciendo esto, algún día le llueven las calamidades y terminan creyendo que era verdad. Eso todavía pasa, el búho todavía se acerca y canta y ya no queda otra más que resignarse porque algo va a pasar y sucede. Entonces, si querían meternos doctrina cristiana, pues el documento terminó diciendo otra cosa. Y el documento no podía evitar el uso de deidades. Y dice así el texto, mira, Dios es una gran palabra. ¿Quién alcanzará a comprender sus límites?
ni siquiera todos sus ángeles y todos los santos alcanzarían a conocerle bien y entender. Y si se intenta medir la majestuosidad del mar, y ahí dice el texto, Iki tukupach hapunda tsendan apiringa. Y la traducción, vaciándolo en un pequeño cántaro, ¿acaso cabría toda la grandeza del mar? Entonces, el texto lo que está diciendo es ejemplificando la grandeza de un Dios que acá ni lo conocemos, pero al que sí conocíamos era la grandeza del mar. Entonces, la palabra ahí es tucupacha. Y ese sí lo entendíamos. Y todavía seguimos nosotros respetando la grandeza que tenemos en la naturaleza y la fuerza que puede salir de ahí. Está en el texto. Y un poquito más adelante dice, pues para nada, no cabría en un pequeño cántaro porque hay mucha agua en el majestuoso mar. Así termina el texto. Hasta la fecha, a los fenómenos naturales no se les llama, no se dice pues ya es época de lluvias, no, se dice ya viene el Señor de la lluvia. En purépecha es así. Igual, no se dice ya va a salir el sol, ya dice ya va emergiendo el Señor Sol. Entonces, primero es el calificativo de respeto, el de Señor, el de gran Señor, y ya después lo que viene haciendo, ¿no? Eso la cultura local lo ha conservado y en el texto, está en el texto. Dice ahí la traducción, no se dice creen los dioses, porque no hay muchos dioses, pues es un solo Dios. Por eso se confunden los que claman a varios dioses. Maman tukupach ariska. Con esa palabrita está reconociendo la multiplicidad de deidades que teníamos. Porque ahí está la traducción, ¿no? Dice a veces al sol, a veces a la luna, a veces al dios de piedra, o a veces cuando dice Menki Taresh, ayer lo veíamos en la presentación del libro de Comachuen, Taresh. Tare quiere decir grande, y es un calificativo de como, ¿qué sería? Un nominativo, pero que agranda a la raíz, Taresh, lo agranda y lo personifica. Entonces, cuando meten el nombre Taresh, ya el lector ya empieza a utilizar la palabra con más respeto. Bueno, sobre los números infinitos, para que vean cuánta información ahí, dice la traducción, creación hasta que pasaron varios milenios y ahora pasados esos milenios, creó a los ángeles para que conozcan bien al Creador y como es la creación, porque toda la creación debe reconocer que fueron creados y deben saber que varios milenios antes no existían. Eso de milenios que está en negritas, el vocablo utilizado es Juan Irépita. Y Irépita es una forma de representar el número más grande que se puede contar acá. Y es como un manojo, es como una aglomeración de 20. Entonces, el sistema vigesimal está presente aquí como en la mayoría de las culturas americanas, pero también en muchas europeas. El sistema vigesimal está con los vascos y en varias culturas allá del caucásicos. Y el van es un prefijo que infinitiza el irépita. Entonces son ilimitados 20. Y en español, pues eso fue milenios. Bueno, vamos concluyendo. Con lo que empezamos en Europa, las corrientes humanistas valoraron las lenguas vernáculas y eso facilitó la sistematización del castellano. Pues recordaremos que la reina Isabel
pues para ella nada más tenía validez el latín. Y alguien le dice por ahí un tal Antonio de Averija, pues es que el castellano también tiene valor. Pues, ¿eso para qué? Dice, pues yo sé escribir y leer en latín, leer y escribir en latín. Pero, y sí es cierto, el castellano, así como documento sistematizado, no pegó. La obra de Nebrija, pues salió una primera edición y ahí se acabó. Y en cambio, él mismo editó otra obra sobre gramática latina y impresión y reimpresión, mientras el castellano ni quien le hiciera caso. Pero por estas corrientes humanistas, el castellano fue agarrando poco a poco su espacio como lengua académica. Otra conclusión, los franciscanos reconocieron que se debía transmitir el Evangelio en lenguas indígenas y para su escritura se apoyaron en los expertos en esas lenguas. Es lo que estábamos leyendo un poquito antes. Los textos mismos dan cuenta de que aquí hay lengua, pensamiento y dedo indígena, porque la forma en que tejen y entretejen y arman palabras y pensamientos, oraciones, discursos, solamente un experto en la lengua lo puede hacer. Y ahí está. Otra conclusión, pues la corriente milenarista de los franciscanos los comprometió a crear colegios en donde estudiaban doctrina cristiana y cultura local. Esos colegios, pues se abrieron muchos colegios aquí en América. Y aquí en Michoacán, pues, luego Tzintzuntzan. Y al poco rato se creó también Tiripetío, en Yuriria, varios colegios, tanto franciscanos como agustinos. Y dicen los documentos históricos, empezaron a mandar a los hijos de los nobles y lo que enseñaban en los colegios, pues, para que aprendieran a leer textos en latín, el latín, el castellano, el griego, de manera que nuestros antepasados en poco tiempo ya se volvían escritores en diferentes lenguas. A la inversa no pasaba. Los españoles no lograban acercarse a las lenguas indígenas. Entonces los colegios, ese fue el producto de los colegios. A rato se dieron cuenta que pues esa no era la intención y fueron cerrando los colegios. Así cerró el colegio de Tlatelolco en muy poco tiempo, después que vieron que los estudiantes nativos de aquí sobrepasaban a los españoles. Después, otra conclusión, con Luz del Alma cambia del método didáctico lucidario al expositivo. Eso de lucidario era pregunta-respuesta y el expositivo es temático. Y cuando llega este sistema de expositivo, se aplicó para todas las ciencias, para todas las épocas y hasta hoy así lo hemos recibido. Y otra conclusión, que las imágenes del pensamiento prehispánico en expresiones narrativas son fácilmente identificables cuando se encuentran palabras con fuerte acento de cultura local. Entonces, los documentos son una mezcla cultural que para los españoles querían enseñar cultura, pensamiento europeo o doctrina cristiana. Quien realmente los escribió por la forma en que está la estructura de la escritura es gente de aquí. Y ahí están los textos. Podríamos ir con más conclusiones. La información que guarda la estructura de la palabra en lengua de Michoacán refleja una corriente de pensamiento, bueno, equivalente al que se expresaba en latín o en romance, lo que hace a la cultura local como poseedora de un pensamiento universal. Teníamos equivalencias para cualquier pensamiento europeo. Es más, yo siento que no sé si en España entendían eso de cielo, infierno, Trinidad, pero cuando los encuentran en vocablos purépechas, ya no queda duda. Guaricho. Igual las demás expresiones tienen su equivalencia. Encontramos, los nativos de aquí tenían su equivalencia y nosotros entendemos mejor lo que quisieron enseñar los españoles. Luz del Alma contiene pensamiento indígena que tuvo equivalentes del pensamiento europeo. También es un documento textual que se queja contra el sistema religioso clerical que está desplazando la actividad misionera. Bueno, lo que pasa es que en aquella época llegaron los frailes y al poco tiempo llegaron el clero secular. Los frailes pertenecían al clero
regular, y ellos daban cuentas o tenían instrucciones directas de que ellos dependían del Papa. Y se brincaban a la corona española. Entonces la corona española, para tratar de influir en el mundo espiritual de América, tuvo que apoyarse en la iglesia secular. Por eso llegó Vasco de Quiroga a Michoacán. Vasco de Quiroga no era cura, él era abogado, pero lo nombraron obispo, y la intención era esa: te quiero una iglesia que someta a la cultura indígena para mí y para mi corona, no para el Papa. Y los documentos dan esta información. Y pues ya terminando, recupera material prohibido en diálogos, cuya circulación había sido prohibida. La publicación de textos completos informa que, pese a esa prohibición, existieron y se usaban ejemplares, y esa es la tarea que tenemos ahorita: rescatar esos documentos, estudiarlos, transcribirlos, traducirlos y empezar a difundir, porque hay mucho pensamiento indígena que pues, no, es una manera de acercarnos. Y pues hasta aquí vamos terminando. Esta palabra que está abajo aparece en los documentos del siglo XVI, y yo lo he escuchado en la gente de mi pueblo. Dice, cuando van terminando un diálogo y viene la despedida, ellos dicen, y yo cuando lo escucho, caray, como que se equivocaron, como que se dice, Dios me llamo. Y es que es ese colonialismo del que no nos podemos sacudir. Pero cuando uno entiende lo que quiere decir le da todo el valor, todo el crédito a una cultura que está diciendo, Quiripe es engrandecer, cha a usted, y Xuni es de yo hacia ustedes. Entonces, yo les estoy muy agradecido. Y pues aquí termino. Muchas gracias.